Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio donde podamos poner en práctica el concepto de herencia múltiple, ¿ok? Que es el último tipo de herencia que hemos estado trabajando en nuestro último video, ¿ok? Entonces el ejercicio dice lo siguiente: crear una clase llamada casa que tenga como atributos la cantidad de pisos, la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de piezas. Como métodos debe tener comprar, pintar y remodelar. Cada metro cuadrado de la casa cuesta 15.000, cada pieza cuesta 50.000 y cada piso 220.000. Pintar la casa cuesta 45.000 y remodelarla 78.000. Crear ahora otra clase llamada auto que tenga como atributos la marca y el año y como métodos comprar, cargar combustible, realizar una revisión técnica y comprar el permiso de circulación. Cada litro de combustible cuesta 980, la revisión técnica cuesta 25.000 y el permiso de circulación 15.000. Crear ahora una subclase llamada cliente que va a heredar de casa y auto sus métodos y que tenga como atributos el nombre del cliente, el apellido, la edad y cuál es su presupuesto. ¿Ok? Agregar también el método de pago total que indique cuánto ha gastado en total el cliente en la compra y adquisición de sus bienes y cuánto le queda en su presupuesto de su presupuesto inicial. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio bastante interesante donde vamos a crear una clase que se llame cliente y que va a heredar de casa y de auto, ¿verdad? Entonces, el cliente va a poder elegir si quiere comprar una casa, si quiere comprar un auto. Vamos de alguna manera, ¿verdad? A ver eh, también cuál va a ser el presupuesto que va a tener, ¿verdad? Y bueno, los diferentes métodos que se van a poder ir activando de cada una de las clases que se van a heredar como clases padre, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí las primeras dos clases. La primera clase se llama casa, así que aquí vamos a crear nuestro constructor, ponemos self, ¿ok? Y como atributos tiene que tener cantidad pisos, debe tener cantidad de metros cuadrados, voy a poner aquí metros cuadrados y la cantidad de piezas. Cantidad, piezas. Ok, piezas. Perfecto. Ponemos entonces self. Aquí vamos a poner self.cantidad pisos. Uy, pisos igual cantidad pisos. Después vamos a poner self.metros cuadrados igual metros cuadrados. Y por último self.cantidad piezas igual a cantidad piezas. Perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Los atributos que definen a la casa, ¿verdad? Para definir a nuestra casa, entonces vamos a definirla con la cantidad de pisos, la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de piezas que va a tener, ¿ok? Como métodos, fíjate, tenemos que tener poder comprar la casa, poder pintarla y poder remodelarla. Entonces vamos a poner aquí self.comprar, ¿ok? Uy, no, aquí es def, esta es una función. Así que tenemos que usar def, comprar, vamos a pasar el parámetro self. Y aquí lo que tenemos que hacer es comprar la casa. ¿Ok? A ver, para poder comprar la casa tenemos que saber primero cuánto cuesta la casa, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí otro parámetro, self.valor, le vamos a poner que se llama valor, que va a ser el valor de la casa. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender este valor? A ver, fíjate, va a depender, el valor de la casa va a depender de la cantidad de pisos, de la cantidad de metros cuadrados y de la cantidad de piezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate acá. Dice, cada metro cuadrado de la casa cuesta 15.000. Por lo tanto, aquí la cantidad de metros cuadrados debemos multiplicarla por 15.000, ¿verdad? Por 15, oye, 15.000. Más. Después dice acá. Cada metro cuadrado, bueno, aquí está los 15.000 de cada metro cuadrado, cada pieza cuesta 50.000. Entonces, la cantidad, ¿verdad?, de piezas se tiene que multiplicar por 50.000. Entonces, voy a poner aquí, más cantidad de piezas por 50.000. Y por último, aquí dice, cada piso cuesta 220.000. Entonces, la cantidad de pisos lo multiplicamos por 220.000. Ahí sí.
¿Te fijas? Entonces, eso me va a entregar a mí en total el valor de la casa. ¿Ok? Va a depender entonces de la cantidad de metros cuadrados que queremos, la cantidad de piezas y la cantidad de pisos. ¿Ok? Esos son los valores que nos entrega el ejercicio. Obviamente en la vida real podríamos agregar muchas cosas más y estos precios ajustarlos a lo que vendría siendo algo real, ¿no? Pero este es un ejemplo bastante sencillo para que vayamos entendiendo. ¿Ok? Entonces, para comprarlo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, para comprarlo, primero necesitamos saber cuánto dinero, cuál es el presupuesto del cliente. Por lo tanto, aquí voy a poner un parámetro que se llame presupuesto. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si el presupuesto que tiene el usuario es menor al precio de la casa, no la va a poder comprar. Ahora, si es igual o mayor, ahí sí la va a poder comprar. ¿Te fijas? Entonces tenemos que revisar esto. A ver, si presupuesto es mayor o igual a self.valor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si es mayor, significa que sí la podemos comprar. Por lo tanto, aquí vamos a poner un mensaje que diga, usted ha comprado o ha adquirido, no comprado, ejemplo comprado una casa. ¿Ok? Y al presupuesto que se tiene, ¿verdad? Tenemos que restarle el valor de la casa. ¿Ok? Para poder así ir dejando cuánto dinero le va quedando. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner presupuesto igual a presupuesto menos self.valor. ¿Ok? Self.valor. Ahí sí. Bien, ¿qué pasa si el usuario, ¿verdad? Tiene un presupuesto menor al valor de la casa que quiere comprar? No la va a poder comprar, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos que poner un mensaje que diga, usted no ha podido adquirir la casa. ¿Sí? Algo de ese estilo. ¿Te fijas? Entonces, ahí tenemos ya el método comprar. ¿Ok? Bien, ¿qué otro método debemos tener? También debemos tener el método pintar. ¿Ok? También debemos tener el método pintar. Ahora, para poder pintar la casa, primero deberíamos comprarla, ¿verdad? Entonces aquí de alguna manera necesitamos algo que a nosotros nos permita averiguar si la casa está comprada o no está comprada. Hay muchas formas de hacer eso. Una forma sería aquí, poner un parámetro fijo que sea self.compracasa, por ejemplo, y que parte en cero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si compra casa está en cero, significa que el usuario no ha comprado una casa. Y si está en uno, significa que sí ha comprado una casa. ¿Te fijas? Entonces, si aquí el usuario compra la casa, tenemos que modificar el parámetro. Self.compracasa va a pasar a ser 1. Le asignamos el valor 1. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a definir aquí nuestro método pintar. ¿Ok? Pasamos self y también tenemos que pasar el presupuesto. ¿Verdad? Porque también para poder pintarla vamos a gastar. Fíjate que aquí el ejercicio dice que pintar la casa cuesta 45.000. Si no tiene el dinero, no va a poder comprarlo. O sea, no va a poder pintar su casa. Entonces, lo primero que tenemos que revisar aquí, ¿verdad? Es que el usuario haya comprado una casa, porque si no tiene casa no puede pintarla, ¿verdad? Entonces podemos decir, si self.compracasa es igual a 1, significa que el usuario sí ha comprado una casa. ¿Te fijas? En caso contrario, voy a poner aquí un else. Si no ha comprado una casa, entonces tenemos que poner un mensaje que diga, usted no puede pintar, no puede pintar, o no puede adquirir el servicio, por ejemplo. Adquirir el servicio, porque no ha comprado una casa. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué pasa si self.casa es igual a 1? Significa que el usuario compró una casa. Entonces, ahora lo que tendríamos que revisar es si le alcanza con el presupuesto que tiene, ¿verdad? Tenemos que ver si le alcanza con el presupuesto que el usuario, que el usuario tiene, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, tenemos que revisar. A ver, ¿cuánto sale pintar una casa? Pintar una casa cuesta 45.000. Entonces, si el presupuesto es mayor o igual a 45.000, sí se puede pintar. Entonces ponemos sí. Presupuesto es mayor o igual a 45.000, entonces sí se puede pintar la casa. Usted ha pintado
su casa. ¿Te fijas? Podemos poner algo de ese estilo. Si no, entonces no puede pintar la casa porque en ese caso, ¿verdad? No le alcanza el dinero. Usted, entonces podemos poner aquí un mensaje que diga, usted no tiene el dinero suficiente para adquirir el servicio. Sí, podemos poner algo de ese estilo. Y aquí, obviamente, si la persona pinta la casa, tenemos que restarlo, ¿no? Entonces, presupuesto es igual a presupuesto menos 45.000. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Te fijas? Ahí lo tenemos. Incluso fíjate como la variable presupuesto lo estamos utilizando tanto, a lo mejor nos convendría un poco dejarlo como atributo, para que así lo establezcamos una sola vez y no tengamos que estar de alguna manera, ¿verdad?, pidiéndolo cada rato. Eso también es algo bastante interesante. Cuando uno va programando, se va dando cuenta qué tipo de variables le conviene tener como atributos y cuáles no. En este caso, como presupuesto, yo lo voy a pedir para cada cosa, a lo mejor me conviene ingresarlo al inicio, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí una variable, voy a añadirlo aquí entre los atributos de la clase, presupuesto, y aquí voy a poner una variable que se llame self.presupuesto igual presupuesto. ¿Te fijas? Entonces así lo puedo sacar de acá y lo puedo sacar de acá. Ahora, aquí sí vamos a tener un detalle, porque si agregamos presupuesto aquí, tenemos que llamarlo con self. Así que voy a poner self.presupuesto, ¿verdad? Y acá también. ¿Ok? Tenemos que hacer esa pequeña modificación. Ahí sí, porque como estamos llevando tanto presupuesto, nos conviene mejor tenerlo como atributo. ¿Ok? Listo. Con esto entonces ya tenemos definido nuestro método pintar. ¿Ok? ¿Cuál es el último método que nos falta? Remodelar. Entonces vamos aquí a definir remodelar. ¿Ok? Vamos a poner self. Entonces aquí tenemos que revisar también, ¿verdad? Si podemos o no podemos remodelar. ¿Ok? Lo primero que tendríamos que hacer entonces primero es verificar que el usuario ha comprado una casa. ¿Ok? Entonces va a ser algo similar a lo que ya hemos hecho. ¿Sí? Si self.compra casa es igual a 1, significa que el usuario sí tiene una casa. ¿Ya? Si no, entonces tenemos que ponerle un mensaje que diga que no puede adquirir el servicio porque no ha comprado la casa. O sea, sería algo muy similar a lo que ya habíamos puesto, ¿verdad? Podemos incluso copiar y pegar el mismo texto. Listo. ¿Qué pasa si ya compró una casa? Ahora tenemos que revisar el presupuesto. Entonces yo pregunto, a ver, si self.presupuesto es mayor o igual a lo que nos cuesta remodelar la casa. Aquí dice que remodelar la casa cuesta 78.000. Entonces, si tenemos un presupuesto mayor a 78.000, significa que sí podemos remodelarla, si no, no podemos. Entonces, ponemos acá un mensaje que diga, usted ha remodelado su casa. Una cosa es este, ¿verdad? Y al presupuesto tenemos que restarle los 78.000, ¿no? Para que así vaya disminuyendo. Entonces aquí le tenemos que restar los 78.000. Bueno, si por alguna razón el usuario tiene un presupuesto menor a 78.000, no puede remodelar la casa porque no tiene suficiente dinero. Entonces le ponemos un mensaje que diga, usted no puede adquirir el servicio, o no puede, a ver, vamos a poner otro mensaje, usted no tiene el dinero suficiente, ¿verdad? Para adquirir el servicio, ¿sí? Para adquirir el servicio de remodelación, por ejemplo, de remodelación. Una cosa de ese estilo, ¿verdad? Ahí sí. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos definida la clase casa con todos los atributos, ¿verdad? Y aquí con los tres métodos. El método de comprar, el método de pintar y el método de remodelar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, no sé, cliente igual casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Fíjate, tengo que poner la cantidad de pisos. Ya, yo quiero una casa con 2 pisos. ¿Cuántos metros cuadrados? No sé, 30 metros cuadrados. ¿Cuántas piezas? No sé, tres, por ejemplo. Y mi presupuesto es de, no sé, por ejemplo, 350.000. Ya, ahí está. Entonces, a ver, lo primero que tengo que ver es comprar la casa, ¿verdad? Entonces voy a poner cliente, punto. Fíjate, aquí puedo comprar casa, puedo remodelar. Aquí tenemos pintar. ¿Qué pasa si yo intento pintar?
A ver, hagamos correr esto y veamos qué pasa si yo activo el método pintar. Usted no puede adquirir el servicio porque no ha comprado una casa. Claro, todavía no hemos comprado la casa, entonces ¿cómo vamos a pintarla? A ver, ¿y qué pasa si yo pongo remodelar? ¿Podríamos remodelar? A ver, hagamos correr esto. Dice, usted no puede adquirir el servicio porque no ha comprado una casa. O sea, todavía no podemos ni pintar ni remodelar porque primero tenemos que comprar. Entonces voy a poner aquí comprar. A ver, vamos a ver. Dice aquí, usted no ha podido adquirir la casa. Ah, ¿por qué no podemos adquirir la casa? A ver, fíjate, la casa tiene, vamos a revisar lo que tenemos acá. Vamos a ver que no pudimos comprar la casa porque no tenemos el presupuesto suficiente. Fíjense, mira, voy a subir acá y voy a poner lo que habíamos copiado abajo. Ahí. Ya, fíjate, tiene nuestra casa tiene, fíjate, dos pisos. Cada piso cuesta 220.000. Entonces ya ahí tenemos 440.000 y nosotros de presupuesto teníamos solamente 350. Entonces no nos alcanza el dinero para comprar la casa. ¿Te fijas? ¿Qué tendríamos que hacer? En ese caso, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en vez de tener aquí, no sé, dos pisos, tendríamos que dejarlo en un solo piso. ¿Te fijas? Ahí lo dejamos en un solo piso. A ver, ahora nos alcanzará el presupuesto para comprar. Usted no ha podido adquirir la casa. Oh, no se puede. ¿Por qué? Porque el piso me cuesta 220.000, pero los metros cuadrados, recuerden que cada metro cuadrado costaba 15.000. Entonces, 30 metros cuadrados, multiplicar 30 por 15.000, eso va a ser muchísimo. Por lo tanto, la verdad es que con 350.000 no nos alcanza para comprar una casa. ¿Y qué pasa si tenemos, por ejemplo, 800.000? A ver, ¿podremos comprar una casa ahí? No, todavía no. Todavía no me alcanza el dinero para comprar una casa. A ver, y si yo tengo 1.200.000, hagamos correr esto. Usted ha comprado una casa. Ahí sí. ¿Te fijas? Ahí sí, ¿verdad? Pudimos comprar la casa. Podríamos mejorar aquí el método comprar y mostrar cuánto cuesta la casa. ¿Te fijas? Podríamos incluso crear un nuevo método que nos diga cuánto cuesta. ¿Sí? Vamos a poner aquí def que se llame cotización, por ejemplo. Cotización. Cotización self para que nosotros podamos ver cuánto nos cuesta la casa. Entonces, la casa que usted solicita cuesta, y aquí vamos a poner self punto y aquí tenemos que poner valor, ¿verdad? Recordemos que aquí valor nos dice cuánto cuesta la casa. Ahí están todos los cálculos. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de comprar la casa, vamos a ver. Vamos a poner aquí cliente punto. Vamos a buscar aquí el método cotización. A ver, esta casa con un piso, con 30 metros cuadrados y con tres piezas, ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta 820.000. Ah, entonces ahí sí con 1.200.000 nos alcanza. ¿Qué pasa si yo aquí, por ejemplo, pongo 750.000? No me va a alcanzar. Entonces, si hago correr esto, ¿cierto? Bueno, aquí no la he comprado, voy a poner cliente.comprar. No deberíamos poder comprarla. Ahí está. Usted no ha podido comprar la casa. ¿Por qué? Porque la casa cuesta 820.000 y mi presupuesto es de 750. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí podemos ir jugando. Ya, entonces vamos a, por ejemplo, en vez de 30 metros cuadrados, vamos a dejarla de 25. A ver, hagamos correr esto. Fíjate, la casa que nosotros solicitamos cuesta 745.000. Ah, y teníamos 750, así que ahora sí la pudimos comprar. Bueno, ahora que la compramos, tenemos que, por ejemplo, pintarla. Ya no nos va a alcanzar el dinero, así que aquí voy a poner 1.500.000 para que podamos pintarla también. Ya, entonces voy a poner aquí un print de espacio y ahora voy a pintarla. Cliente.pintar, hacemos correr esto. Y fíjate, usted ha pintado su casa. Ahí sí. Pintamos la casa. Ahora yo me puedo preguntar, a ver, ¿y cuánto dinero me queda? Bueno, lo que podríamos hacer es ver el atributo presupuesto y ese nos va a decir cuánto dinero nos queda, ¿verdad? Entonces vamos a poner cliente.presupuesto. Recuerden que los atributos no se ponen con paréntesis. Fíjate, me quedan 710.000. Del 1.500.000 que teníamos, me quedan 710.000. ¿Por qué? Porque 745.000 gasté en comprar la casa y pintar la casa. A ver, vamos a ver cuánto nos costaba pintar la casa. Pintar la casa cuesta 45.000. Ahí sí. Entonces, fíjate, 745.000 más los 45.000 de pintar la casa hacen 790.000. A 800.000 nos quedan 10.000 y de 800 a 1.500.000 700. Entonces ahí tenemos los 710.000 que todavía nos quedan. ¿Se fijan?
Podríamos ahora incluso cliente.remodelar. Vamos a remodelar la casa, también nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces remodelamos, usted ha remodelado su casa y a la pregunta es, ¿y cuánto dinero me queda todavía? Me quedan todavía 632.000. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos cómo funciona esta clase que se llama casa, donde podemos comprar, cotizar, remodelar, pintar, todo eso. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos entonces la primera clase. Ahora vamos con la segunda clase que se llama auto. Entonces vamos a crear la segunda clase. Aquí voy a poner unos guioncitos. A ver, permítanme poner unos guioncitos para separar esto. Ahí sí. Y este lo voy a poner acá arribita también. ¿Ok? Esto es más que nada de ayuda visual para que sí tengamos como encerraditas las clases. ¿Ok? Vamos a crear ahora la otra clase que se llama auto. ¿Ok? Vamos a definir aquí nuestro constructor. ¿Y qué necesitamos para el auto? A ver, vamos a subir y vamos a ver. Fíjate, para el auto como atributos debemos tener la marca y el año. Y como métodos, comprar, cargar combustible, revisión técnica y permiso de circulación. Entonces, fíjate, como atributos solamente necesitamos marca y año. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí marca y año del automóvil y también vamos a necesitar el presupuesto, ¿verdad? Ese método también tenemos que agregarlo porque acabamos de ver que como se usa tanto, es mejor tenerlo como un atributo. Entonces vamos a poner self.marca igual marca, ¿ok? Self.año igual a año, self.presupuesto igual presupuesto. ¿Sí? Y vamos a poner aquí otra variable nueva, una variable estática que se llame self.comprAuto igual 0. ¿Sí? Vamos a, este atributo nos va a decir si hemos comprado o no hemos comprado el auto. Entonces va a partir en 0. 0 significa que no lo hemos comprado. Si lo compramos, tenemos que pasarlo a 1. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la marca y dependiendo del año, va a tener un precio. ¿Ya? Podríamos, por ejemplo, destinar un precio según el año, porque ya con la marca puede ser un poco más complejo si no tenemos una base de datos, ¿te fijas? Entonces, lo que podemos hacer es, por el momento, ponerle un precio dependiendo del año. ¿Ok? Entonces, vamos a crear primero un método que se llame cotizar. ¿Sí? Cotizar o cotización, no sé. Cotización. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí valor auto es igual a año por, no sé, supongamos que el año para calcular el precio va a ser año por, no sé, ¿cuánto podemos darle un año? A ver, pensemos en, dame un segundo, estamos en el 2023, a ver, por, a ver, vamos a darle, por año supongamos que cuesta 25.000, ahí sí, ¿sí? Bueno, aquí sería self año, self.año, ahí sí. Por año, cada año nos cuesta 25.000. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un auto del 2023, lo multiplicamos por 25.000 y eso nos dice que cuesta 50 millones. No, la verdad es que es muchísimo. Vamos a dejarlo en 15.000. A ver, ahora sí en 15.000. Si multiplico 15.000 por 2023, eso me da 30 millones. Todavía es mucho. Por año, dejémoslo en 8.000. A ver, un año, o sea, un auto del 2023 costaría 16 millones. Ya, por ahí sí como que tiene un poco más de sentido, ¿no? Un auto del año, 16 millones, podría ser. Dejémoslo en 7.000 como para que quede un poquito menos. Ya, ahí está. Entonces, de esa manera vamos a saber cuánto nos cuesta el auto. Supongamos por el momento que el precio del auto va a costar 7.000 por año. ¿Ok? Entonces, si tenemos un auto del 2000, ¿cuánto cuesta? 7.000 por 2.000 y eso nos va a dar el precio. ¿Sí? Podemos ir jugando de esa manera. ¿Sí? Podemos bajarlo aquí, no sé, dejarlo en 5.000, en 3.000. Ahí podemos ver algún cálculo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí un f-string que diga su auto tiene un precio comercial de, y aquí vamos a poner valor auto. ¿Sí? Algo de ese estilo. Bueno, tenemos que poder comprar el auto también, así que vamos a poner def comprar self, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, de alguna manera, ¿verdad? Es primero revisar si tenemos el dinero suficiente en nuestro presupuesto para comprar el auto, ¿ok? Entonces, este valor lo voy a volver a traer acá.
¿Ya? Entonces yo te voy a preguntar, a ver, si el presupuesto que tenemos, bueno, self.presupuesto es mayor o igual al valor del auto, significa que sí tenemos el dinero suficiente para comprarlo. Por lo tanto, aquí vamos a poner un mensaje que diga, usted ha adquirido un auto, y ahí podemos poner la marca, por ejemplo, self.marca, ¿sí? Para poder utilizar ese atributo. Si el usuario compró el auto, entonces aquí self.comprauto debería pasar a 1. Le damos el valor 1, ¿sí? Ahora, si por alguna razón el presupuesto es menor al valor del auto, no lo podemos comprar. Entonces tenemos que poner un mensaje que diga, usted no ha podido comprar el auto porque no tiene el dinero suficiente. Ese porque va junto, porque no tiene el dinero suficiente. Bueno, podríamos hacer algo de ese estilo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros métodos necesitábamos? Bueno, otro método aparte de comprar es cargar combustible, realizar revisión técnica, ¿verdad? Y comprar el permiso de circulación. Cada litro de combustible cuesta 980. Así que aquí, al cargar el combustible, fíjate, vamos a crear ese método de carga combustible self, tenemos que pasar el número de litros que nosotros queremos cargar. Queremos cargar 5, queremos cargar 20, queremos cargar 40. ¿Te fijas? Tenemos que ver cuántos litros. Entonces vamos a poner aquí una variable que se llame costo y cada litro cuesta 980, así que va a ser 980 por litros, ¿sí? Entonces aquí tenemos que revisar si nos queda el dinero suficiente para poder cargar combustible, porque si no tenemos el dinero suficiente no vamos a poder hacerlo, ¿ok? Entonces, si self.presupuesto es mayor o igual a costo, entonces vamos a poner aquí un mensaje que diga, usted ha cargado su estanque de combustible, por ejemplo. Combustible. Y en ese caso el presupuesto va a ser self.presupuesto menos el costo, ¿verdad? En caso de que el usuario no tenga el suficiente dinero, no va a poder adquirir, no va a poder comprar el combustible. Entonces vamos a poner aquí, usted no ha podido comprar el combustible porque no tiene dinero suficiente. Otra vez puse ese porque separado. Ahí sí. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el método carga de combustible. ¿Ok? ¿Qué más viene ahora? Revisión técnica. Def. Revisión técnica. Self. ¿Ok? Entonces la revisión técnica, el ejercicio nos entrega un valor fijo. ¿Sí? La revisión técnica costaba 25.000. Entonces, simplemente es cosa de poner aquí el tema de la revisión técnica. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, si self.presupuesto es mayor o igual a 25.000, vamos a poner aquí, su auto ha pasado la revisión técnica, ¿sí? Y self.presupuesto tenemos que restarle los 25.000. Entonces ponemos self.presupuesto menos 25.000. Si el usuario no tiene los 25.000, no va a poder comprar la revisión técnica, no va a poder pasarla, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí print. Usted no ha pasado la revisión técnica. Bueno, aquí como que lo estamos pasando en realidad, estamos como comprando la revisión. No, no deberíamos comprarla, pero bueno, así está el ejercicio. Ok, ¿y qué más nos falta? Además de la revisión técnica, nos falta el permiso de circulación. De permiso circulación, ponemos self, y el permiso de circulación también tenía un valor fijo de 15.000. Entonces va a ser algo muy similar a esto, lo voy a copiar, simplemente voy a cambiar algunos valores aquí. Ser punto presupuesto tiene que ser mayor a 15.000. Usted ha comprado su permiso de circulación, ¿sí? Y aquí le tenemos que restar los 15.000. Y si no, usted no ha podido comprar o no ha podido adquirir su permiso de circulación. Listo. Ahí sí.
¿Se fijan? Entonces aquí ya tenemos esta segunda clase, una clase por supuesto un poquito más interesante, que es la clase auto, donde podemos comprar el auto, ¿verdad? Podemos cotizarlo, podemos cargar combustible, la revisión técnica, el permiso de circulación, todas esas cosas. Vamos a crear un auto, ¿sí? Voy a poner cliente igual auto. A ver, ¿qué atributos tengo que poner? Tengo que poner la marca, el año y el presupuesto. Entonces la marca, no sé, eh, a ver, no sé qué marca voy. Déjenme, voy a buscar una marca. Por ejemplo, Toyota. Hacemos en Toyota. Toyota. Ya. El año, no sé, del 2005. Y mi presupuesto es de, no sé, puede ser 25 millones. Ya, con 25 millones me alcanza, ¿verdad? Ya, entonces tenemos ese presupuesto. O dejémoslo en, no, 25 está bien. Ya, vamos a cotizar cuánto nos cuesta un auto Toyota del 2005. Entonces ponemos aquí cotización. Hacemos correr el programa para saber cuánto nos cuesta. Y aquí dice que el precio es de 14.335.000. Ah, si nos alcanza dinero para comprarlo. Así que vamos a poner cliente.comprar. Listo. Compramos, ¿verdad? Nuestro, eh, nuestro auto. Ahora que lo compramos, podemos, por ejemplo, pagar la revisión técnica. Cliente. Vamos a poner aquí revisión técnica. Hacemos correr esto. Fíjate, usted ha adquirido su auto Toyota porque lo compramos y ha pasado la revisión técnica. Ahora vamos a ponerle combustible. Cliente.cargar combustible. Aquí tenemos que poner cuántos litros queremos. Ponemos, no sé, 25 litros, por ejemplo. Hacemos correr esto y dice, usted ha cargado su estanque de combustible. ¿Te fijas? O sea, tenemos todo funcionando hasta el momento. ¿Sí? Ahí podemos ir probando los otros métodos, ¿ok? Entonces ya tenemos creada la clase casa y la clase auto. Ahora vamos a crear ya vamos a dar de alguna manera la herencia múltiple, donde vamos a crear una nueva clase que se llame cliente y que herede de las clases que tenemos. ¿Sí? Entonces ponemos clase cliente. Esta clase va a heredar de casa y de auto. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestro constructor. Si vamos a definir a un cliente, necesitamos, por supuesto, como método, como atributos, el nombre, el apellido, la edad y el presupuesto del cliente, ¿verdad? Nombre, apellido, edad y presupuesto. ¿Ok? Esas características las vamos a necesitar. Aquí me faltó el self. Ahí sí. Esas características las necesitamos. Vamos a revisar si nos hace falta algo más. Fíjate, vamos a necesitar también, bueno, fíjate aquí, y vamos a necesitar ese tipo de atributos, así que vamos a tener que llamarlos de alguna manera también. Ok, entonces voy a poner esos tres atributos, ¿sí? Vamos a llamar aquí la cantidad de pisos, vamos a traer la cantidad de piezas y la cantidad de metros cuadrados para poder comprar nuestra casa, ¿verdad? Vamos a traerlos acá, vamos a poner aquí, coma, ahí sí. Fíjate, traemos la cantidad de pisos, los metros cuadrados y la cantidad de piezas en caso de que queramos comprar una casa, ¿verdad? Y además, para el caso del auto, necesitamos la marca y el año, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a traer. Ahí sí, marca y año. Ahora sí. Entonces, ahora sí, fíjate, ya tenemos todos los atributos que necesitamos, ¿verdad? Somos un cliente, necesitamos el nombre, el apellido, la edad y el presupuesto. Y para la casa necesitamos la cantidad de pisos, los metros cuadrados y la cantidad de piezas. Y para el auto, la marca y el año. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ver qué atributos vamos a heredar. Entonces, de casa, casa.init, ¿qué vamos a heredar? Ponemos self. ¿Y qué vamos a heredar? Fíjate, tenemos que heredar la cantidad pisos. ¿Qué más tenemos que heredar? Los metros cuadrados, la cantidad de piezas y el presupuesto. Ahí está. Eso lo estamos heredando de casa. ¿Ok? De auto, ¿qué tenemos que heredar? Auto.init, ¿verdad? Ponemos self. ¿Y qué tenemos que heredar? La marca, tenemos que heredar el año y el presupuesto. ¿Sí? Ahí sí. Esos son los atributos que hemos heredado. Y como nuevos atributos tenemos el nombre, el apellido y la edad del cliente. Self.nombre igual a nombre,
self.apellido igual apellido y self.edad igual edad. Listo. Ahí tenemos entonces los atributos del, del cliente. ¿Sí? Y listo. ¿Se fijan? Ya con eso nosotros tenemos creado nuestro cliente. No sería necesario crear nuevos métodos, por ejemplo, para nuestro cliente porque ya lo tenemos. ¿Sí? Lo que podríamos hacer de alguna manera es traer algunos atributos estáticos, como por ejemplo el valor de la casa, el valor de la casa, ¿verdad? Para ver si el usuario ha comprado o no ha comprado su casa. Esos atributos los podemos traer como atributos estáticos. Y de la clase auto podemos traer si ha comprado o no ha comprado el auto. ¿Sí? Y con eso ya estamos listos. ¿Ok? Entonces vamos a crear un cliente. Carlos, por ejemplo. Cliente. Ya, ¿qué tenemos que poner? Fíjate, aquí tenemos que poner todas estas cosas. Nombre, apellido, edad. Ya, se llama Carlos. Ya, este apellido, no sé, voy a poner mi apellido Aguilar. Supongamos que tiene 45 años. El presupuesto de Carlos son 17 millones. ¿Ya? En caso de que esté interesado en comprar una casa, ¿cuántos pisos quisiera que tenga la casa? No sé, un piso. ¿Cuántos metros cuadrados? No sé, 25 metros cuadrados. La cantidad de piezas, dos piezas. Y en caso de que esté interesado en comprar un auto, a lo mejor quiere un auto Toyota, ¿ok? Del año 1990. Ya, no sé, una cosa de ese estilo. ¿Te fijas? Aquí hemos creado a Carlos. Aquí están los datos de Carlos, su presupuesto, los datos de la casa y los datos del auto. ¿Sí? Entonces, Carlos ya puede, de alguna manera, ingresar a todos los métodos y atributos de la clase casa y de la clase auto. ¿Ok? Podemos heredar, podemos revisar todo eso. ¿Sí? Incluso podemos ver, a ver, vamos a ver Carlos punto presupuesto. A ver, ¿cuál es el presupuesto que tiene Carlos? Fíjate, 17 millones. Ahí está. ¿Sí? Que son los 17 millones que teníamos acá. Ya, vamos a hacer que Carlos compre una casa. Carlos punto comprar. Ya, aquí fíjate que tenemos un detalle. Comprar, porque los dos, os puse Carla. Carlos, ahí sí. Carlos punto comprar. Miren, voy a poner comprar. Eh, Aquí tenemos un pequeño detalle porque las dos clases padre tienen el método comprar. Fíjate, aquí tenemos el método comprar auto y aquí tenemos el método comprar casa. Entonces, tenemos que ver, a ver, si yo quiero comprar una casa, ¿estoy seguro que esto me compra una casa o me compra un auto? Bueno, recuerden que eso lo podíamos ver con el mecanismo MRO. Si no estamos seguros, podemos invocarlo. Podemos poner print, Carlos es un cliente, punto MRO, y vamos a ver. Uy, MRO, a ver. Al método comprar, ¿de qué clase va a sacar? Fíjate, va a revisar en cliente, en cliente no está, así que va a ingresar al método comprar de casa. Ah, ese es justo el método que queremos usar. Entonces ya estamos seguros de que vamos a comprar una casa, ¿verdad? Entonces podemos poner carlos.comprar. Listo. A ver, hacemos correr esto. Y fíjate, usted ha comprado una casa. A ver, vamos a revisar cuánto nos queda ahora de presupuesto. Y nos quedan 16.305.000. Perfecto. ¿Podremos comprar un auto? A ver, tendríamos que ver. Vamos a cotizar el auto. Entonces vamos a poner aquí carlos.cotizar, ok, cotización sería en este caso, ¿verdad? Y tenemos que revisar, a ver, cotización. Aquí en casa teníamos un método que se llamaba cotización. Y aquí en auto también tenemos un método que se llama cotización. Ya sabemos que el método de cotización que se va a activar aquí va a ser el de casa, porque ese está primero. Pero yo quiero el método cotización de auto. Ah, eso no es problema porque podemos poner lo siguiente, auto.cotización y entre paréntesis, Carlos. Con esto vamos a invocar el método cotización de la clase auto, ¿te fijas? Entonces hacemos correr esto y fíjate, su auto tiene un precio comercial de 13.930.000. Ah, sí, porque como tenemos 16 millones, sí nos alcanza para comprarlo. Así que voy a borrar esto, voy a poner carlos.comprar. Ah, pero aquí tenemos el detalle de que si queremos comprar el auto,
esto va a usar el método de comprar de casa, ¿te fijas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Auto.comprar, y aquí voy a poner Carlos. Con esto Carlos va a comprar el auto. Hacemos correr esto y fíjate, usted ha adquirido un auto Toyota. ¿Se dan cuenta cómo vamos combinando de alguna manera las cosas que ya tenemos? A ver, vamos a revisar cuánto nos queda de presupuesto. De presupuesto nos quedan 16.305.000. Ah, aquí tenemos un pequeño detalle porque no se ha restado. ¿Por qué no se ha restado? A ver, vamos a revisar acá en comprar. Ya, ¿por qué no se... ya, porque aquí cuando compramos el auto nos faltó restarlo. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Self.presupuesto es igual a self.presupuesto. Voy a copiar esto. Menos valor auto. Ahí sí, nos había faltado restar el valor del auto que compramos. Ahora sí debería modificarse. A ver, hacemos correr esto. Y ahora sí, fíjate que cuando compramos el auto, ahora sí nuestro presupuesto quedó en 2.375.000. Por ejemplo, ahora yo quiero pintar la casa. Entonces pongo Carlos.pintar. Como la clase que se activa, la única clase que tiene el método pintar es casa, se va a activar ese, así que no tengo ningún problema. Hacemos correr esto y abajo dice, usted ha pintado su casa. Perfecto. ¿Te fijas? Entonces, así está funcionando nuestro ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora el cliente puede acceder a casa y auto. Puede comprar una casa, puede comprar un auto, puede pintar la casa, puede acceder a los métodos. La única diferencia es que fíjate que, por ejemplo, para acceder a los métodos de auto, tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, como comprar también está en casa, tenemos que llamarlo de esta manera. Porque si ponemos Carlos.comprar, va a comprar la casa, no el auto. Entonces tenemos que indicarle de esta manera que queremos comprar, pero el auto, de la clase auto. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como funciona esto. La verdad es que esto es un ejercicio muy interesante, sencillo, relativamente sencillo, pero muy interesante porque nos permite ver bastante bien cómo funciona la herencia múltiple. ¿Ok? Entonces aquí si ustedes, por ejemplo, quieren hacer este ejercicio, pueden agregar más métodos, pueden agregar más cosas, pueden aquí crear más clientes que sigan comprando con distintos presupuestos, ¿te fijas? Y ver qué pueden hacer. ¿Ok? Yo voy a guiar por aquí. Pero la verdad es que es un ejercicio muy interesante para ver cómo vamos heredando de varias clases padres. ¿Ok? Muy bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.